Hola, ¿qué tal? Me llamo Rosa Elena Martínez y aunque nadie reconozca mi nombre, viví algo que muy pocas personas han vivido. Trabajé en la casa de uno de los hombres más admirados de México, un hombre cuya voz ha llenado estadios, cuyas canciones han acompañado bodas, quinceañeras y celebraciones patrias. Un hombre que le canta al amor, a la familia, a las raíces. Pero yo vi algo que las cámaras nunca captaron, algo que los aplausos no podían callar. Vi a Pepe Aguilar llorar en silencio por un hijo que no le hablaba, por una nieta que nunca conocería, por un error del pasado que ningún Grammy podría reparar. Esta no es la historia del cantante. Es la historia del padre que perdió a su hijo mayor y no supo cómo recuperarlo. Tengo 68 años ahora, en 2026. Llevo 2 años jubilada, pero trabajé toda mi vida como empleada doméstica. Empecé a los 14 años limpiando casas en Zacatecas, mi tierra, y terminé trabajando para familias ricas en Guadalajara, en la Ciudad de México, en San Antonio. Nunca me casé. Tuve 2 hijos con hombres diferentes que prometieron quedarse y se fueron. Crié a mis niños como pude, dejándolos con mi madre mientras yo servía en casas ajenas, lavando ropa de niños que no eran míos, cocinando cenas para familias que sí cenaban juntas. No fue una vida fácil, pero fue la única que conocí. Y fue esa vida la que me llevó en febrero de 2015 a una propiedad enorme en las afueras de San Antonio, Texas, donde todo cambiaría para mí. Antes de seguir, quiero pedirles disculpas. Los hechos que voy a contar ocurrieron hace más de 10 años. Recuerdo con precisión los momentos más importantes, las conversaciones que me partieron el alma, las noches en que escuché llorar a un hombre que el mundo cree inquebrantable. Pero puede que confunda alguna fecha exacta o algún detalle pequeño. La memoria es frágil, sobre todo cuando se trata de cosas que duelen. Pero lo esencial, lo que realmente importa, está grabado en mí como si fuera ayer. Llegué a San Antonio a principios de febrero de 2015. Recuerdo el frío seco que me recibió cuando bajé del autobús, tan diferente del calor húmedo de Zacatecas. Una mujer joven, la asistente de la familia, me esperaba en la terminal con un cartel que decía mi nombre. No hablamos mucho durante el trayecto. Ella manejaba por una autopista ancha mientras yo miraba por la ventana esas casas enormes, esos céspedes perfectos, ese cielo gris de invierno que parecía aplastar todo. La propiedad era impresionante. Un portón eléctrico de hierro forjado se abrió lentamente revelando un camino de adoquines que llevaba a una casa de 2 pisos, estilo ranchero moderno, toda en tonos tierra y piedra. Había establos a un lado, caballos pastando tranquilos, jardines impecables incluso en invierno. Se respiraba dinero, pero también se respiraba algo más. Orden. Control. Perfección. Todo estaba en su lugar. Annelies me recibió en la puerta principal. Era elegante, con esa belleza natural que no necesita maquillaje para brillar. Hablaba español con un acento suave, mezclando algunas palabras en inglés cuando no encontraba la palabra exacta. Me sonrió con calidez genuina y me mostró mis aposentos, un cuarto pequeño pero cómodo en el ala de servicio, con una cama individual, un armario de madera y una ventana que daba al jardín trasero. Me explicó que yo sería responsable de la limpieza general de la casa, el lavado y planchado de ropa, y ayudar en la cocina cuando fuera necesario. Conocí al resto del personal ese mismo día. Lupita, la cocinera principal, era una mujer robusta de Michoacán con manos enormes y voz autoritaria que comandaba la cocina como un general. Tenía una sobrina, Valeria, de unos 19 años, que ayudaba con la limpieza y los mandados. Había también un joven llamado Marco, de unos 25 años, encargado del mantenimiento general y los jardines. Y estaba don Esteban, el chofer veterano, un hombre callado de unos 60 años que llevaba trabajando para la familia Aguilar desde que Pepe era joven. Los primeros días fueron tranquilos.
La rutina era clara: levantarme a las 5 de la mañana, preparar café, limpiar los cuartos principales, organizar la ropa de la familia, ayudar con las comidas. Pepe Aguilar viajaba mucho en esos días, así que la casa estaba mayormente ocupada por Annelies y los 3 hijos menores, Annelies Jr., Leonardo y Ángela. Los niños eran educados, acostumbrados a tener personal en casa, pero no arrogantes. Ángela, que entonces tenía unos 11 años, era la más curiosa. Siempre me observaba con esos ojos grandes y preguntaba cosas sobre mi vida, sobre Zacatecas, sobre mi familia. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavado, Lupita entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en un banco de madera y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando van a compartir un secreto importante. Me dijo en voz baja que había algo que yo debía saber sobre esta familia, algo que nadie hablaba abiertamente pero que todos sabían. Me contó que Pepe tenía otro hijo, un hijo mayor de su primer matrimonio, un muchacho llamado Emiliano que ya no vivía con ellos, que prácticamente no se hablaban, que había una herida profunda ahí que nadie sabía cómo sanar. Le pregunté por qué me contaba eso. Lupita suspiró y dijo que porque yo iba a notarlo tarde o temprano. Dijo que a veces Pepe se encerraba en su estudio por horas sin hablar con nadie, que había fotos guardadas en cajones que nunca se exhibían, que había un cuarto en el segundo piso que nadie usaba pero que Annelies mantenía impecable, como si esperara que alguien volviera en cualquier momento. Esa primera noche, sola en mi cuarto, intenté procesar lo que Lupita me había contado. Busqué en mi teléfono viejo información sobre Emiliano Aguilar. Encontré pocas cosas. Algunas fotos de cuando era niño junto a Pepe, artículos viejos sobre el divorcio de Pepe con Carmen Treviño en los años 90, y después casi nada. Era como si ese hijo hubiera sido borrado de la narrativa oficial de la dinastía Aguilar. Pensé en mis propios hijos, en cómo los había dejado con mi madre durante años mientras yo trabajaba lejos. Pensé en las llamadas telefónicas apresuradas, en los cumpleaños que me perdí, en todo el tiempo que nunca recuperaría. Y sentí un nudo en la garganta. Los primeros 2 meses en la casa pasaron con una tranquilidad casi inquietante. Pepe regresaba de sus giras por unos días, pasaba tiempo con los niños, ensayaba en el estudio que tenía instalado en una construcción separada de la casa principal. Yo lo veía desde la distancia, siempre educado cuando nos cruzábamos, siempre con una sonrisa amable, pero reservado. Había algo en sus ojos que me llamaba la atención. Una tristeza que se asomaba cuando pensaba que nadie lo miraba, como nubes oscuras atravesando un cielo azul. Una mañana de abril, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, noté que la puerta de uno de los cuartos estaba entreabierta. Era el cuarto del que Lupita me había hablado. Me asomé con cuidado. Estaba impecablemente ordenado. Una cama individual con cobijas azules perfectamente tendidas, un escritorio de madera con una lámpara antigua, estantes llenos de trofeos deportivos de béisbol y fútbol, pósters de equipos en las paredes, una guitarra acústica apoyada en una esquina. Todo congelado en el tiempo, como un museo dedicado a alguien que se había ido pero que la casa se negaba a olvidar. Escuché pasos detrás de mí y me di vuelta asustada. Era Annelies. Esperaba que me regañara por estar husmeando, pero no lo hizo. Simplemente se quedó parada a mi lado mirando hacia adentro del cuarto. Su expresión era difícil de leer. Tristeza mezclada con algo más. ¿Culpa? ¿Resignación? Me dijo en voz baja que ese había sido el cuarto de Emiliano cuando vivió con ellos por unos años, cuando tenía 17 o 18. Me contó que él había intentado adaptarse a esta nueva familia, a esta nueva vida, pero que nunca funcionó del todo. Que había roces, discusiones, malentendidos. Y que un día simplemente se fue y la relación se fue enfriando hasta convertirse en hielo. Le pregunté si Pepe intentaba hablar con él.
Annelies cerró los ojos como si mi pregunta le doliera físicamente. Dijo que Pepe lo intentaba todo el tiempo, que le marcaba y Emiliano no contestaba, que le mandaba mensajes que quedaban sin respuesta, que trataba de localizarlo a través de conocidos comunes, pero Emiliano levantaba muros cada vez más altos. Annelies me pidió que nunca mencionara a Emiliano delante de los niños más pequeños a menos que ellos preguntaran primero. Me dijo que era un tema delicado, que los niños sabían que tenían un hermano mayor, pero que no entendían del todo la complejidad de la situación. Me pidió también que si alguna vez veía a Pepe en uno de sus momentos difíciles, que simplemente lo dejara solo, que no preguntara, que respetara su espacio. Asentí en silencio. Después ella cerró la puerta del cuarto de Emiliano con cuidado, como quien cierra un ataúd, y se alejó por el pasillo sin decir nada más. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes se me habían escapado. Noté que Pepe nunca hablaba de Emiliano en las entrevistas que veía en la televisión de la cocina mientras preparaba la cena. Hablaba con orgullo de Ángela, de Leonardo, de Annelies Jr., de sus logros, de sus talentos, de cómo estaba formando a la nueva generación de la dinastía Aguilar. Pero del hijo mayor, nada. Como si no existiera. Y esa ausencia era ensordecedora para quien sabía buscarla. Una tarde de mayo, mientras Pepe estaba en casa entre giras, lo vi caminando solo por el jardín trasero. Era un día nublado, con ese viento frío que todavía persiste en Texas a principios de primavera. Él caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de su chamarra de mezclilla, mirando el suelo. Se detuvo junto a un árbol de roble viejo y sacó su teléfono. Lo miró durante mucho tiempo, como si estuviera debatiendo internamente si hacer algo o no. Finalmente se lo llevó a la oreja. Yo estaba limpiando las ventanas del comedor y podía verlo claramente desde ahí. Vi cómo esperaba. 5 segundos, 10, 15. Nadie contestaba. Vi cómo bajó el teléfono, miró la pantalla con una expresión de derrota absoluta, y se quedó ahí parado con los hombros caídos. Después marcó de nuevo. Otra vez esperó. Otra vez nada. Lo intentó una tercera vez. Y una cuarta. Siempre lo mismo. Buzón de voz o directamente sin respuesta. Finalmente guardó el teléfono en su bolsillo y se quedó ahí parado bajo ese árbol durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levantó la cara hacia el cielo gris, vi algo que me partió el alma. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese hombre que había cantado en el Auditorio Nacional, en el Madison Square Garden, en estadios llenos de miles de personas gritando su nombre, estaba ahí solo, llorando en silencio por un hijo que no le contestaba el teléfono. No supe qué hacer. Quise salir, acercarme, decirle algo, pero recordé las palabras de Annelies. Respeta su espacio. Así que simplemente me quedé ahí, del otro lado del vidrio, siendo testigo silenciosa de un dolor que ninguna canción podría expresar completamente. Esa noche, durante la cena, Pepe se sentó a la mesa con su familia como si nada hubiera pasado. Sonrió, bromeó con Leonardo sobre un partido de fútbol, le preguntó a Ángela sobre sus clases de canto, escuchó a Annelies Jr. contarle sobre un proyecto de la escuela. Era el padre perfecto, presente, involucrado, cariñoso. Pero yo, que lo había visto llorar horas antes, podía ver la máscara. Podía ver cómo sus ojos no sonreían de la misma forma que su boca, cómo sus hombros cargaban un peso invisible que nadie más en esa mesa podía percibir. Después de la cena, mientras yo recogía los platos y los llevaba a la cocina, escuché voces que venían del estudio de Pepe. La puerta estaba apenas entreabierta. Reconocí su voz y la de Annelies. Él le decía que había intentado llamar a Emiliano otra vez, que nada, que seguía sin contestar. La voz se le quebraba al hablar. Annelies le respondía con ternura, tratando de consolarlo,
diciéndole que tal vez Emiliano necesitaba más tiempo, que algún día las cosas mejorarían, que no podía forzar una relación que la otra persona no quería tener. Pepe respondió algo que nunca voy a olvidar. Dijo con una voz cargada de culpa: es que yo no estuve ahí cuando era niño, Annelies. No estuve. Viajaba todo el tiempo, estaba construyendo mi carrera, estaba persiguiendo sueños, y él estaba creciendo sin mí. Y cuando finalmente quise estar presente, ya era demasiado tarde. Ya me había perdido todo. Y ahora él me lo cobra, y tiene todo el derecho de cobrármelo. Hubo un silencio largo. Después escuché sollozos. Pepe Aguilar estaba llorando de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Me alejé de ahí con un nudo terrible en la garganta. Subí a mi cuarto y me senté en el borde de la cama. Pensé en mis propios hijos. En mi hijo mayor, Roberto, que apenas me hablaba porque le había fallado de la misma forma. Porque yo también había estado persiguiendo algo, no sueños de fama sino simplemente la supervivencia, trabajando en casas ajenas mientras él crecía sin mí. Y ahora, años después, cargaba la misma culpa que escuchaba en la voz de Pepe. La culpa de la ausencia. La culpa de haber elegido el trabajo sobre la presencia. La culpa que ningún dinero, ningún éxito, ningún aplauso puede borrar. Junio llegó con un calor sofocante. Texas se convertía en un horno y el aire acondicionado de la casa trabajaba sin descanso. Pepe estaba en medio de una gira importante, así que la casa estaba más tranquila. Solo Annelies y los niños, la rutina diaria, el trabajo constante. Pero algo pasó ese mes que cambió todo. Don Esteban, el chofer veterano, me buscó una mañana mientras yo tendía ropa en el patio trasero. Tenía una expresión grave en el rostro arrugado por años de sol y trabajo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un mezquite y él encendió un cigarro con manos temblorosas. Me contó que había manejado para Pepe durante más de 25 años, que lo conocía desde antes de que se casara con Carmen Treviño, desde antes de que naciera Emiliano, desde cuando era solo un muchacho tratando de salir de la sombra de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Me contó que había visto todo. El matrimonio con Carmen, el nacimiento de Emiliano, las giras interminables que mantenían a Pepe lejos de casa meses enteros, el deterioro de ese primer matrimonio, el divorcio amargo, la pelea por la custodia que Carmen ganó, y después años de Pepe tratando de mantener contacto con un niño que crecía en Tijuana mientras él vivía entre México y Estados Unidos construyendo un imperio musical. Don Esteban fumaba despacio, soltando el humo hacia el cielo, y sus ojos se veían cansados, como si cargar esos recuerdos fuera un peso físico. Me dijo que Emiliano era un niño dulce, tímido, que amaba el béisbol y que soñaba con que su papá fuera a verlo jugar. Pero Pepe casi nunca podía ir. Siempre había un concierto, una grabación, una entrevista, un compromiso que no podía cancelar. Don Esteban recordaba haber llevado a Pepe un par de veces a Tijuana para recoger a Emiliano y pasar el fin de semana con él. Recordaba cómo el niño esperaba en la puerta de la casa de su mamá con una mochilita, emocionado, y cómo esos fines de semana nunca eran suficientes. Siempre terminaban demasiado rápido, siempre había que devolverlo, y siempre Emiliano preguntaba cuándo lo volvería a ver. Me contó que cuando Emiliano cumplió 17 años, hubo un intento de que viviera con Pepe y su nueva familia. Carmen estaba teniendo problemas económicos y personales, y Pepe ofreció que el muchacho se mudara a la casa en San Antonio. Emiliano aceptó, tal vez con esperanza de finalmente tener a su padre cerca, de recuperar todo ese tiempo perdido. Pero don Esteban me dijo que desde el principio fue complicado. Emiliano llegó con mucho resentimiento acumulado, con una adolescencia difícil en las calles de Tijuana, con hábitos que chocaban con el orden perfecto de esta casa. Pepe intentaba poner reglas, disciplina, estructura,
Pero Emiliano lo veía como un desconocido que de repente quería ser padre después de años de ausencia. Las discusiones eran frecuentes. Emiliano salía hasta tarde, regresaba con amigos que a Annelies no le gustaban, fumaba marihuana en el jardín, desafiaba cada regla que Pepe intentaba imponer. Don Esteban recordaba gritos, puertas azotadas, Pepe desesperado tratando de conectar con un hijo que ya no era niño y que había aprendido a vivir sin él. Y los hermanos menores miraban todo eso sin entender, confundidos por ese hermano mayor que aparecía y desaparecía como un fantasma enojado. Don Esteban apagó el cigarro contra el suelo y suspiró profundamente. Me dijo que la gota que derramó el vaso fue un incidente que ocurrió una noche cuando Emiliano tenía 18 años. Había salido con amigos y regresó pasada la medianoche en un estado que no era normal. Annelies sospechaba que había consumido algo más fuerte que marihuana. Pepe estaba de viaje, así que ella tuvo que manejar la situación sola. Llamó a Pepe desesperada, llorando, diciéndole que no sabía qué hacer, que tenía miedo por sus otros hijos, que la situación era insostenible. Cuando Pepe regresó 2 días después, tuvo la conversación más difícil de su vida con Emiliano. Don Esteban estaba afuera de la puerta del estudio, esperando para llevar a Pepe al aeropuerto después, y escuchó todo. Pepe le dijo a Emiliano que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que no podía permitir que su comportamiento pusiera en peligro la estabilidad de sus otros hijos. Le dijo que si quería quedarse en esa casa tenía que seguir ciertas reglas básicas, no drogas, no llegar después de medianoche, colaborar con las tareas del hogar, estudiar o trabajar. Reglas simples, pero Emiliano las vio como un ultimátum, como un rechazo. Emiliano explotó. Le gritó a Pepe que donde había estado durante toda su infancia, que ahora que finalmente vivían bajo el mismo techo quería jugar al papá perfecto, que ya era demasiado tarde para eso, que él no necesitaba un padre, que se había criado solo y que podía seguir solo. Don Esteban recordaba la voz de Pepe quebrándose, suplicándole a Emiliano que no se fuera así, que podían resolver las cosas, que por favor le diera una oportunidad de ser el padre que no pudo ser antes. Pero Emiliano no quiso escuchar. Subió a su cuarto, empacó sus cosas en 2 maletas, y bajó directo hacia la puerta. Pepe intentó detenerlo físicamente. Le bloqueó la salida, le puso las manos en los hombros, le rogó que se quedara una noche más, que hablaran cuando los dos estuvieran más calmados. Pero Emiliano se zafó con violencia y le dijo algo que don Esteban nunca olvidaría: tú escogiste tu carrera sobre mí hace mucho tiempo. Ahora yo te escojo a ti, fuera de mi vida. Y se fue. Llamó un Uber desde el jardín y se fue. Pepe se quedó parado en la puerta viéndolo irse, con lágrimas corriendo por la cara, completamente destrozado. Don Esteban terminó su historia y me miró con esos ojos cansados. Me dijo que desde ese día, hace ya varios años, Pepe cargaba esa culpa como una cruz. Que había intentado todo, llamadas, mensajes, intermediarios, hasta contratar gente para localizarlo y asegurarse de que estuviera bien. Que sabía que Emiliano estaba en California tratando de hacer música, que sabía que había tenido problemas legales menores, que sabía que tenía una pareja y después una hija. Pero Emiliano había levantado un muro tan alto que Pepe no podía escalarlo. Le pregunté a don Esteban por qué me estaba contando todo esto. Él me miró fijamente y dijo: porque usted lo va a necesitar saber. Porque va a haber días en que lo va a ver roto y no va a entender por qué. Porque todos en esta casa caminamos en puntas de pies alrededor de ese dolor, y usted necesita saber que no es su culpa si lo ve mal. Es una herida que no cierra. Me puso una mano arrugada sobre la mía y agregó: y porque vi cómo usted lo miró el otro día cuando él lloraba en el jardín. Vi compasión genuina. Y eso es raro. La mayoría de la gente solo ve al cantante famoso, no al hombre quebrado. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta pensando en todo lo que don Esteban me había contado. Pensé en Emiliano, ese niño que esperaba en una puerta con una mochilita. Pensé en Pepe, atrapado entre sus sueños y sus responsabilidades, eligiendo sin darse cuenta, pagando ahora el precio más alto. Y pensé en mí misma. En Roberto, mi hijo mayor, que también había esperado, que también había crecido preguntándose por qué su mamá no estaba ahí, por qué otros niños eran más importantes que él. Julio llegó con una noticia que sacudió la casa. Pepe regresó de su gira antes de lo planeado. Entró por la puerta con una expresión que yo nunca le había visto. No era tristeza. Era furia mezclada con dolor. Annelies corrió a recibirlo preocupada, preguntándole qué había pasado. Él dejó caer su maleta en el piso del recibidor y dijo con voz tensa: Emiliano tuvo problemas con la ley. Mi corazón se detuvo. Los niños estaban en la escuela, así que solo estábamos Annelies, Lupita, don Esteban y yo en la casa. Pepe nos contó lo que había descubierto a través de un conocido en California. Emiliano había sido detenido acusado de tráfico de personas. Los detalles eran confusos todavía, pero al parecer había estado transportando migrantes indocumentados por dinero, o al menos eso decían las acusaciones. Pepe estaba destrozado. Se pasaba las manos por la cara una y otra vez, caminaba en círculos por la sala, murmuraba cosas que no lográbamos entender completamente. Annelies intentaba calmarlo, abrazarlo, pero él estaba como poseído por una mezcla de rabia, culpa y desesperación. Lo escuché decir: es mi culpa. Todo es mi culpa. Si yo hubiera estado ahí, si lo hubiera criado, si no lo hubiera dejado solo, nada de esto estaría pasando. Él está así por mi culpa. Annelies le respondía que no, que Emiliano era un adulto responsable de sus propias decisiones, que Pepe no podía cargar con eso. Pero Pepe no la escuchaba. Estaba hundido en su propio infierno personal. Agarró su teléfono y marcó el número de Emiliano. Todos nos quedamos en silencio. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. 3. 4. Buzón de voz. Pepe dejó un mensaje con voz quebrada. Emiliano, soy tu papá. Por favor, llámame. Sé lo que pasó. Necesito saber que estás bien. Por favor, hijo, llámame. Colgó y se quedó ahí parado con el teléfono en la mano, esperando. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Nada. Ninguna llamada de regreso. Ningún mensaje. Solo silencio. Y ese silencio era más cruel que cualquier grito. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Pepe contrató abogados en California para averiguar exactamente qué estaba pasando con el caso de Emiliano. Pasaba horas encerrado en su estudio hablando por teléfono, coordinando, tratando de ayudar aunque fuera desde la distancia. Pero Emiliano seguía sin contestarle directamente. Toda la información le llegaba a través de terceros, abogados, conocidos, gente que conocía a gente que había visto a Emiliano. Era como estar tratando de alcanzar a un fantasma. Una noche bajé a la cocina por un vaso de agua pasada la medianoche. Vi luz encendida en el estudio de Pepe. Me asomé discretamente y lo vi sentado en su silla de cuero, rodeado de fotos viejas esparcidas sobre el escritorio. Eran fotos de Emiliano de niño. Emiliano bebé en brazos de Pepe. Emiliano como de 5 años con un uniforme de béisbol, sonriendo con un guante enorme en la mano. Emiliano de adolescente junto a Pepe en un estudio de grabación, los dos con audífonos puestos. Pepe tomaba cada foto, la miraba durante largos momentos, y después la dejaba sobre el escritorio como si le pesara demasiado sostenerla. Tenía una copa de tequila en la mano.
Tomaba sorbos pequeños mientras miraba esas fotografías. Y entonces lo escuché hablar solo. Le hablaba a las fotos como si Emiliano estuviera ahí. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber estado. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no haber sido el papá que merecías. Su voz se quebraba con cada palabra. Tomaba otro trago de tequila. Yo solo quería darte una vida mejor. Quería que tuvieras oportunidades que yo no tuve. Por eso trabajaba tanto. Por eso viajaba tanto. Pero me di cuenta muy tarde de que lo que tú necesitabas no era dinero ni oportunidades. Lo que necesitabas era que yo estuviera ahí. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Subí a mi cuarto con lágrimas corriendo por mis mejillas. Me senté en mi cama y saqué mi teléfono. Marqué el número de Roberto, mi hijo mayor. Sonó varias veces. Contestó con voz adormilada y molesta. Mamá. Son las 2 de la mañana. ¿Qué pasó? Le dije que nada malo, que solo quería escuchar su voz, que quería decirle que lo amaba, que lamentaba no haber estado más presente cuando era niño. Hubo un silencio largo del otro lado. Después Roberto dijo con voz más suave, está bien, mamá. Ya pasó. Estoy bien. Pero yo sabía que no estaba bien, que él también cargaba cicatrices de mi ausencia, igual que Emiliano cargaba las de Pepe. Agosto trajo noticias mixtas. Los cargos contra Emiliano fueron reducidos gracias al trabajo de los abogados que Pepe contrató. No iría a prisión, pero quedó con antecedentes y libertad condicional. Pepe respiró aliviado cuando supo que su hijo no estaría tras las rejas, pero el alivio duró poco. Porque a pesar de que Pepe había pagado abogados caros, había movido contactos, había hecho todo lo posible para ayudarlo desde las sombras, Emiliano nunca le dio las gracias. Nunca lo llamó. Nunca reconoció lo que su padre había hecho por él. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Una tarde, Annelies me pidió que subiera unas toallas limpias al cuarto de Emiliano. Me extrañó porque ese cuarto siempre estaba cerrado, nadie lo usaba. Cuando subí, encontré a Annelies ahí adentro, sentada en la cama, mirando alrededor con expresión melancólica. Me vio entrar y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Lo hice, sin saber qué esperar. Ella tomó una de las toallas dobladas que yo llevaba y la pasó entre sus manos suavemente, como si necesitara algo que hacer con ellas. Me dijo que a veces se sentía culpable. Que se preguntaba si su presencia en la vida de Pepe había complicado la relación con Emiliano. Que tal vez el muchacho la veía como la razón por la que su papá había formado una nueva familia y lo había dejado atrás. Le dije que no creía que fuera su culpa, que estos problemas venían de mucho antes, de decisiones que Pepe tomó cuando Emiliano era pequeño. Pero Annelies negó con la cabeza. Tal vez. Pero yo también tengo responsabilidad. Cuando Emiliano vivió aquí, yo pude haber sido más paciente. Pude haber entendido mejor que él venía herido, que necesitaba tiempo. Pero yo estaba protegiendo a mis hijos, protegiendo mi hogar, y sin darme cuenta lo empujé afuera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora Pepe sufre todos los días por esto. Y yo no sé cómo ayudarlo. No sé cómo sanar algo que se rompió hace tanto tiempo. Le tomé la mano y le dije que a veces las cosas rotas no se pueden arreglar completamente, que solo podemos aprender a vivir con las grietas. Ella asintió, se limpió las lágrimas y me agradeció por escucharla. Después se levantó y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella otra vez. Y yo me quedé ahí sentada unos minutos más, en ese cuarto congelado en el tiempo, sintiendo el peso de todas las ausencias que esa familia cargaba. Septiembre llegó con cambios. Pepe anunció que iba a reducir su calendario de presentaciones durante los próximos meses. Quería estar más en casa,
pasar más tiempo con Leonardo, Annelies Jr. y Ángela. Quería no repetir los mismos errores que había cometido con Emiliano. Lo vi esforzarse conscientemente por estar presente. Iba a los partidos de fútbol de Leonardo, a las presentaciones de canto de Ángela, a las conferencias escolares de Annelies Jr. Los niños estaban felices de tenerlo más cerca. Pero yo sabía que cada momento con ellos estaba teñido de culpa por el hijo con el que no podía compartir nada. Una mañana de octubre, Lupita entró a la cocina con una revista de chismes en la mano. Tenía una expresión grave. Me mostró un artículo sobre Emiliano Aguilar. Era una entrevista donde él hablaba por primera vez públicamente sobre su relación con su padre. Leí el artículo con el corazón en la garganta. Emiliano decía que Pepe nunca había estado ahí para él, que había sido un padre ausente que solo apareció cuando le convenía, que la dinastía Aguilar lo había rechazado porque no encajaba en su imagen perfecta, que él había tenido que construir su vida solo, sin ayuda de nadie. Lupita me miró con ojos tristes y dijo: «El señor Pepe va a destrozarse cuando lea esto». Tenía razón. Esa tarde, cuando Pepe regresó de una junta de negocios, vi cómo Annelies le mostraba el artículo con cuidado. Vi cómo Pepe lo leía en silencio. Su rostro se iba poniendo cada vez más pálido, más tenso. Cuando terminó de leer, simplemente dejó la revista sobre la mesa, se levantó sin decir palabra y subió las escaleras hacia su cuarto. Annelies me miró con impotencia y yo solo pude negar con la cabeza. No había nada que ninguna de nosotras pudiera hacer. Don Esteban me contó días después que Pepe había intentado contactar a Emiliano después de leer ese artículo. Quería explicarle que si había intentado estar presente, que si había pagado por los abogados cuando tuvo problemas, que nunca lo rechazó, que siempre lo amó a pesar de todo. Pero Emiliano no contestó ninguna llamada. Y después, según don Esteban, Pepe dejó de llamar con tanta frecuencia. No porque hubiera dejado de importarle, sino porque finalmente entendió que mientras más insistía, más empujaba a Emiliano lejos. Noviembre trajo más dolor. Pepe se enteró a través de redes sociales, como todos los demás, que Emiliano había tenido una hija. Una niña llamada Aislinn. Vio las fotos que Emiliano publicó. Él cargando a su bebé recién nacida, sonriendo con orgullo, escribiendo sobre cómo iba a ser el mejor padre del mundo, cómo nunca dejaría sola a su hija, cómo iba a estar presente en cada momento de su vida. Cada palabra era una puñalada directa al corazón de Pepe. Yo estaba en la sala cuando Pepe vio las fotos. Lo escuché soltar un sonido que nunca voy a olvidar. No era un grito. Era algo más profundo. Un gemido de dolor puro que salía desde algún lugar del alma. Annelies corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Pepe lloraba con esas fotos en la pantalla del teléfono. Tengo una nieta y ni siquiera sé si algún día la voy a conocer. Mi propio nieto me odia tanto que ni siquiera me avisó que iba a ser abuelo. Annelies lo sostenía mientras él se derrumbaba. Los niños estaban en la escuela, así que solo estábamos el personal en la casa, todos fingiendo que no veíamos, que no escuchábamos, dándole espacio a ese dolor que era demasiado privado para ser presenciado. Esa tarde, Pepe se encerró en el cuarto de Emiliano. Yo pasé por el pasillo y escuché música saliendo de adentro. Era una grabación vieja, una canción de cuna que reconocí vagamente. Don Esteban me explicó después que era una canción que Antonio Aguilar, el abuelo, le cantaba a Pepe cuando era niño, y que Pepe le cantaba a Emiliano cuando era bebé. Estar escuchando esa canción saliendo de ese cuarto vacío, sabiendo que Pepe estaba ahí adentro solo, rodeado de recuerdos de un hijo que ya no quería saber nada de él, era desgarrador. Cuando finalmente salió del cuarto, horas después, tenía los ojos rojos e hinchados. Pasó junto a mí en el pasillo y se detuvo. Me miró y dijo con voz ronca: «Rosa Elena, ¿usted tiene hijos?».
Le dije que sí, que 2. Me preguntó si tenía buena relación con ellos. Dudé antes de responder, pero decidí ser honesta. Le dije que con mi hija sí, pero que mi hijo mayor y yo teníamos una relación complicada, que yo había estado ausente mucho tiempo trabajando, y que él me guardaba rencor por eso. Pepe asintió despacio, como si mis palabras confirmaran algo que él ya sabía. Entonces usted me entiende. Lo miré a los ojos y le dije, sí, señor Pepe. Lo entiendo más de lo que usted se imagina. Él puso una mano en mi hombro brevemente, un gesto de agradecimiento silencioso, y después siguió caminando hacia su estudio. Esa fue la primera vez que Pepe y yo tuvimos una conversación real, no solo como patrón y empleada, sino como dos personas que cargaban la misma culpa. Diciembre llegó con preparativos navideños. Annelies decoró toda la casa con luces, árboles de Navidad, nacimientos. La familia estaba planeando una gran cena para Nochebuena con parientes que vendrían de México. Pero la alegría forzada de las decoraciones contrastaba brutalmente con la tristeza que Pepe cargaba. Una tarde lo encontré en la sala mirando fijamente el árbol de Navidad. Había regalos ya envueltos debajo, para Leonardo, para Ángela, para Annelies Jr., para Annelies, para varios familiares. Pero ninguno para Emiliano. Ninguno para su nieta Aislinn, a quien nunca había conocido. Le pregunté si iba a intentar mandarle algo a Emiliano para Navidad. Pepe negó con la cabeza lentamente. No tengo su dirección exacta. Y aunque la tuviera, no sé si lo recibiría. Probablemente lo tiraría sin abrirlo. Su voz estaba cargada de resignación. Le sugerí tímidamente que tal vez podría intentar una última vez, escribirle una carta, mandarla aunque no supiera si la leería. Pepe me miró con esos ojos cansados y dijo, ya lo intenté, Rosa Elena. Le escribí cartas. Le dejé mensajes de voz. Le mandé dinero cuando supe que estaba pasando dificultades. Hice todo. Y él devolvió todo. Llegó un punto donde entendí que insistir era egoísta de mi parte. Yo quiero que me perdone para poder dormir tranquilo, pero él no me debe ese perdón. Él no me debe nada. La Nochebuena fue una mezcla extraña de alegría superficial y tristeza profunda. La casa estaba llena de familiares, música, comida, risas. Los niños corrían emocionados abriendo regalos. Pepe sonreía, abrazaba a sus invitados, cantaba villancicos acompañándose con la guitarra. Pero yo, que ya lo conocía mejor, podía ver la ausencia en sus ojos. Podía ver cómo cada tanto miraba hacia la puerta como si esperara que Emiliano apareciera milagrosamente. Podía ver cómo sus sonrisas no le llegaban del todo al alma. A la medianoche, cuando todos brindaron y se abrazaron celebrando la Navidad, vi a Pepe escabullirse discretamente hacia el jardín. Lo seguí con la mirada desde la ventana de la cocina. Sacó su teléfono y marcó un número. Esperó. Nadie contestó. Dejó un mensaje. Emiliano, es Nochebuena. Solo quería desearte feliz Navidad a ti y a tu hijita. Espero que estén bien. Los amo. Siempre los voy a amar. Colgó, se quedó ahí parado mirando las estrellas durante unos minutos, y después regresó a la fiesta con esa máscara de alegría que ya dominaba también. Enero de 2016 comenzó con una noticia que nadie esperaba. Emiliano había publicado en sus redes sociales fotos de él con su hija Aislinn, ahora de algunos meses, escribiendo un mensaje largo sobre la paternidad. Hablaba sobre cómo ser padre lo había transformado, sobre cómo finalmente entendía el significado del amor incondicional, sobre cómo él iba a romper ciclos y estar presente para su hija de una forma que nadie estuvo para él. Y al final, sin mencionar nombres, escribió, algunos aprenden siendo buenos padres. Yo aprendí teniendo un mal ejemplo de lo que no quiero ser.
Lupita me mostró la publicación con horror en los ojos. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede decir eso públicamente sabiendo que su papá lo va a leer? Yo no tenía respuesta. Solo sabía que el dolor genera más dolor, que la gente herida hiere, y que Emiliano estaba tan lastimado que la única forma que conocía de lidiar con eso era atacar. Pepe leyó la publicación. No dijo nada. No hizo ningún comentario público. No respondió. Simplemente se fue a su estudio, cerró la puerta, y no salió en todo el día. Annelies me pidió que le llevara comida, pero cuando toqué la puerta me dijo que no tenía hambre, que me fuera por favor. Esa noche, muy tarde, escuché música saliendo del estudio. Era una canción que Pepe había escrito años atrás, una canción sobre familia y legado. La escuchaba en repetición, una y otra vez, como si buscara en su propia música respuestas que no podía encontrar en ningún otro lugar. Los meses siguientes Pepe se sumergió en el trabajo. Grabó un álbum nuevo, programó una gira extensa, se mantuvo ocupado constantemente. Annelies me confió una noche que estaba preocupada, que Pepe estaba usando el trabajo como escape, igual que había hecho cuando Emiliano era niño, repitiendo los mismos patrones. Pero esta vez era diferente. Esta vez no escapaba de sus responsabilidades familiares. Escapaba del dolor de saber que había una parte de su familia que nunca iba a recuperar. Abril trajo un incidente que sacudió a toda la familia. Leonardo, el hijo menor varón, tuvo un accidente en la escuela durante un partido de fútbol. Se rompió la pierna y tuvieron que operarlo. Pepe canceló 3 conciertos inmediatamente y se quedó en el hospital con Leonardo durante toda la cirugía y recuperación. Yo fui al hospital a llevarles comida casera que Lupita había preparado. Vi a Pepe sentado junto a la cama de Leonardo, sosteniéndole la mano mientras el muchacho dormía bajo los efectos de la anestesia. La ternura en el rostro de Pepe era palpable. Pero también había algo más. Había una determinación casi desesperada por estar presente, por no fallar otra vez. Annelies estaba ahí también. Mientras Leonardo dormía, ella y Pepe hablaban en voz baja. Los escuché desde el pasillo donde yo esperaba. Pepe decía, no voy a cometer los mismos errores. No voy a dejar que el trabajo me quite estos momentos. Ya perdí a un hijo por eso. No voy a perder a otro. Annelies le respondía que Leonardo sabía que lo amaba, que estaba siendo un gran padre para sus 3 hijos menores. Pero Pepe sacudía la cabeza, 3 de 4 no es suficiente. No es suficiente. Cuando Leonardo despertó y vio a su papá ahí, sonrió adolorido pero feliz. Pensé que estarías en la gira, papá. Pepe le apretó la mano y le dijo, no hay nada más importante que tú, mijo. Nada. Yo vi ese momento desde la puerta y sentí algo quebrarse dentro de mí. Porque sabía que Pepe le había dicho esas mismas palabras a Emiliano en algún momento, probablemente demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho. Y sabía que por más que amara a Leonardo, Ángela y Annelies Jr., nada de eso borraba el vacío que Emiliano dejaba. Mayo llegó con más publicaciones de Emiliano en redes sociales. Había empezado a hacer música rap, publicando videos en YouTube y SoundCloud. Sus letras eran crudas, honestas, dolorosas. Hablaba sobre crecer sin padre, sobre sentirse abandonado, sobre construirse solo, sobre no necesitar el apellido famoso que llevaba. Una canción en particular se volvió semi-viral. Se llamaba Hijo de Nadie y la letra era devastadora. Me diste tu apellido pero nunca tu tiempo /diagonal, me diste tu sangre pero nunca tu presencia /diagonal, crecí esperando que volvieras /diagonal pero aprendí a caminar solo mientras tú brillabas para otros. Don Esteban me contó que Pepe escuchó esa canción completa una noche. Se encerró en el estudio con audífonos y la escuchó de principio a fin. Cuando terminó,
Don Esteban lo encontró llorando silenciosamente con los audífonos todavía puestos. Pepe le dijo algo que don Esteban nunca olvidaría. Tiene razón en cada palabra. Y eso es lo que más duele. Que no puedo defenderme porque todo lo que dice es verdad. Junio trajo mi propia crisis personal. Recibí una llamada de mi hija en Zacatecas. Mi hijo Roberto, mi primogénito, había tenido un accidente de moto. Estaba en el hospital, grave pero estable. Necesitaba a su familia. Fui inmediatamente a hablar con Annelies para pedirle permiso de viajar a México urgentemente. Ella no dudó ni un segundo. Me dijo que fuera, que tomara todo el tiempo que necesitara, que la familia era lo primero. Pepe estaba en casa ese día. Cuando se enteró de lo que pasaba, me llamó a su estudio. Pepe me miró con esos ojos que ya conocían demasiado bien el dolor de la distancia con un hijo. Me preguntó si mi relación con Roberto era muy mala. Le expliqué que era complicada, que él me guardaba rencor por haber estado ausente durante su infancia, que yo había pasado más tiempo criando hijos ajenos que al mío propio, que cargaba una culpa enorme por eso. Pepe asintió lentamente y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vaya con él, Rosa Elena. Vaya y quédese todo el tiempo que necesite. No cometa mi error. No deje que el orgullo o el miedo la alejen. Mientras él esté vivo, mientras usted esté viva, hay tiempo. Siempre hay tiempo. Me dio un sobre con dinero extra para los gastos médicos de Roberto. Cuando intenté rechazarlo, insistió firmemente. Por favor. Déjeme hacer esto. No pude ayudar a mi hijo cuando más me necesitaba. Déjeme ayudarla a usted a ayudar al suyo. Tomé el sobre con lágrimas en los ojos y le agradecí desde el fondo del alma. Él me abrazó brevemente, un abrazo paternal, y me dijo, dígale que lo ama. Dígaselo todos los días. Aunque él no quiera escucharlo, dígaselo. Porque algún día va a importar. Viajé a Zacatecas esa misma tarde. Llegué al hospital y encontré a Roberto en una cama con fracturas múltiples, moretones por todo el cuerpo, pero consciente. Cuando me vio entrar, su primera reacción fue de sorpresa. Mamá, ¿dejaste tu trabajo? Le dije que sí, que había pedido permiso, que nada era más importante que estar ahí con él. Vi algo cambiar en su expresión. Algo se suavizó. No fue perdón instantáneo, no fue reconciliación mágica, pero fue un paso. Me quedé en Zacatecas 3 semanas. Todos los días iba al hospital, le llevaba comida, le hacía compañía, hablábamos de cosas que nunca habíamos hablado. Él me contó sobre su resentimiento, sobre cómo se había sentido abandonado, sobre cómo había tenido que crecer más rápido de lo normal. Yo escuché sin defenderme, sin justificarme. Solo escuché y le pedí perdón. Le dije que tenía razón en todo, que había fallado como madre, que si pudiera regresar el tiempo haría las cosas diferentes, pero que no podía, que solo podía ofrecerle mi presencia ahora, tarde pero genuina. Un día, mientras yo le acomodaba las almohadas, Roberto me preguntó, ¿para quién trabajas ahora? Le conté que para la familia de Pepe Aguilar. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿El cantante? Le dije que sí. Me preguntó cómo era, si era tan perfecto como parecía en la televisión. Dudé antes de responder. Finalmente le dije, es un hombre bueno que cometió los mismos errores que yo. Tiene un hijo que no le habla, que lo odia por no haber estado presente cuando era niño. Y ahora él daría cualquier cosa por recuperar ese tiempo, pero no puede. Igual que yo. Roberto me miró durante un largo momento. Después extendió su mano y tomó la mía. No quiero terminar así, mamá. No quiero que en 20 años tú y yo estemos sin hablarnos. Le apreté la mano con fuerza.
Yo tampoco, mijo. Yo tampoco. Regresé a San Antonio en julio con el corazón más ligero. Roberto y yo no habíamos resuelto todo, pero habíamos abierto una puerta que había estado cerrada por años. Habíamos empezado a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se rompió. Cuando llegué a la casa, Pepe me recibió personalmente. Me preguntó cómo estaba mi hijo. Le dije que estaba recuperándose bien, que habíamos hablado mucho, que las cosas entre nosotros estaban mejor. Vi alivio genuino en su rostro. Me alegro, Rosa Elena. Me alegro mucho. Le conté lo que Roberto me había dicho, sobre no querer terminar como Pepe y Emiliano. Pepe sonrió con tristeza. Es un muchacho inteligente. Ojalá mi hijo tuviera la misma disposición. Le dije que tal vez algún día la tendría, que a veces la gente necesita tiempo, mucho tiempo. Pepe negó con la cabeza. Ya pasaron años. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Hasta que yo esté muerto? ¿Hasta que él esté tan viejo que ya ni importe? No supe qué responder. Solo puse una mano en su brazo en un gesto de apoyo silencioso. Agosto trajo un nuevo escándalo. Emiliano publicó en sus redes sociales acusaciones directas contra Annelies, diciendo que ella había sido parte del problema, que nunca lo aceptó en la familia, que lo trató como un extraño en la casa de su propio padre. Los medios de chismes recogieron la historia inmediatamente. Los titulares eran crueles. Hijo de Pepe Aguilar acusa a madrastra de destruir relación con su padre. Annelies estaba destrozada. Lloraba en su cuarto mientras los niños estaban en la escuela. Pepe estaba furioso, pero más que furioso, estaba cansado. Le escuché decir a Annelies, no importa lo que hagamos, siempre va a encontrar algo de que culparnos. Ya me cansé de cargar esta culpa. Hice lo que pude con las herramientas que tenía. No fui perfecto, cometí errores terribles, pero lo intenté. Y él nunca va a reconocer eso porque es más fácil culparme a mí que enfrentar sus propios demonios. Annelies le respondía llorando que tal vez debería responder públicamente, defenderse, contar su versión. Pero Pepe negó rotundamente. No voy a pelear con mi hijo en público. Ya bastante circo hay. Que diga lo que quiera. La verdad es entre él y yo, nadie más. Septiembre llegó con Ángela Aguilar empezando a destacarse cada vez más en la música. Apenas tenía 12 años pero ya mostraba un talento extraordinario. Pepe estaba orgullosísimo, llevándola a presentaciones, grabando con ella, construyendo su carrera cuidadosamente. Pero yo notaba algo. Notaba cómo se esforzaba el doble con Ángela, Leonardo y Annelies Jr. Como no se perdía ningún evento importante de sus vidas. Como los llamaba todos los días cuando estaba de gira. Como trataba desesperadamente de no repetir con ellos lo que había hecho con Emiliano. Una noche encontré a Pepe en la sala viendo videos viejos en su laptop. Eran videos caseros de Emiliano de niño. Emiliano aprendiendo a caminar. Emiliano cantando una canción infantil. Emiliano montando su primera bicicleta. Pepe los miraba con una expresión de añoranza tan profunda que dolía presenciarla. Me vio parada en el pasillo y no trató de esconder lo que estaba haciendo. Simplemente me hizo una seña para que me acercara. Me senté a su lado y vimos los videos juntos en silencio. Después de varios minutos viendo esos videos, Pepe pausó la imagen en un momento donde Emiliano, de unos 4 años, corría hacia la cámara con los brazos abiertos gritando «Papi». Pepe tocó la pantalla con el dedo, como si pudiera tocar a ese niño a través del tiempo. ¿Ve usted a ese niño? Ese niño me amaba incondicionalmente. Yo era su héroe. Y yo destruí eso. Lo destruí con ausencias, con promesas rotas, con prioridades equivocadas.
Su voz se quebraba. Y ahora ese niño es un hombre que me odia, y yo no sé cómo regresar el tiempo. Le dije que tal vez no podía regresar el tiempo, pero que todavía podía intentar construir algo nuevo. Pepe cerró la laptop y me miró con ojos cansados. Ya lo intenté, Rosa Elena. Lo intenté de todas las formas posibles. Y llegué a la conclusión de que hay cosas que no se arreglan. Hay daños tan profundos que no tienen reparación. Lo único que puedo hacer es vivir con eso y asegurarme de no cometer los mismos errores con mis otros hijos. Se levantó y antes de irse me dijo, pero le agradezco que me escuche. A veces necesito hablar de esto con alguien que entienda, y usted entiende. Octubre llegó con preparativos para el cumpleaños de Leonardo. Iba a cumplir 16 años y la familia estaba planeando una fiesta grande. Pepe se involucró en cada detalle, la comida, la música, la decoración, la lista de invitados. Quería que fuera perfecto. Una tarde, mientras ayudaba a Annelies con las invitaciones, ella me confió algo. Me dijo que Pepe había contratado un investigador privado hacía meses para localizar exactamente dónde vivía Emiliano. No para acosarlo, sino solo para saber que estaba bien, para tener la dirección por si alguna vez había una emergencia. El investigador reportó que Emiliano vivía en un apartamento modesto en Los Ángeles, que trabajaba en una tienda de música y hacía su rap en las noches, que su pareja y su hija Aislinn vivían con él, que económicamente la pasaban ajustado pero sobrevivían. Pepe había querido mandarles dinero anónimamente, pero Annelies lo convenció de que no lo hiciera. Si se entera que viene de ti, lo va a rechazar o peor, se va a enojar más. Y si no se entera, entonces ¿de qué sirve? Así que Pepe no mandó nada. Solo guardaba esa dirección en su billetera, como un amuleto de conexión con un hijo que no quería ser encontrado. La fiesta de Leonardo fue hermosa. Había música en vivo, amigos y familia por todos lados, comida deliciosa. Leonardo estaba feliz, rodeado de amor. En un momento de la noche, Pepe tomó el micrófono y dio un discurso emotivo sobre su hijo. Habló sobre lo orgulloso que estaba de él, sobre el joven responsable y talentoso en que se estaba convirtiendo, sobre cómo amaba verlo crecer. Y quiero que sepas, mijo, que voy a estar aquí para ti. En cada partido, en cada presentación, en cada momento que me necesites. Esa es mi promesa. Leonardo se levantó y abrazó a su papá fuerte. Todos aplaudieron. Pero yo, desde mi lugar sirviendo bebidas, vi algo que nadie más vio. Vi a Pepe cerrar los ojos mientras abrazaba a Leonardo, y vi una lágrima rodar por su mejilla. Y supe que en ese momento estaba pensando en Emiliano. En el hijo que no estaba ahí. En el hijo al que nunca pudo darle esas promesas cuando más las necesitaba. Noviembre trajo noticias inesperadas. Don Esteban me buscó una mañana con expresión seria. Me contó que había escuchado, a través de contactos en California, que Emiliano estaba teniendo problemas de nuevo. Su relación con la madre de Aislinn estaba fracturándose, estaban peleando constantemente, hablaban de separarse. Emiliano estaba bebiendo más de la cuenta, estaba teniendo arranques de ira. Don Esteban debatía internamente si decirle a Pepe o no. Le dije que probablemente Pepe querría saber, que tal vez esta crisis era una oportunidad para acercarse, para ofrecer ayuda. Don Esteban finalmente le contó a Pepe. Yo estaba cerca cuando lo hizo, en el estudio. Vi cómo Pepe escuchaba en silencio, como su rostro pasaba por múltiples emociones, preocupación, dolor, un destello de esperanza. ¿Crees que debería llamarlo? ¿Ofrecerle ayuda? Don Esteban se encogió de hombros. No sé, patrón. Puede que lo rechace otra vez. Pero también puede que esta vez, estando vulnerable, finalmente acepte. Pepe se quedó pensando durante largo rato.
Finalmente tomó su teléfono y marcó. Yo me quedé ahí, no pude evitarlo. Necesitaba saber qué pasaría. El teléfono sonó. Una vez. 2. 3. Y entonces, milagrosamente, alguien contestó. Pero no era Emiliano. Era una voz de mujer. La pareja de Emiliano. Pepe se identificó, con voz temblorosa. Hola, soy Pepe Aguilar, el papá de Emiliano. Sé que no tengo derecho a llamar, pero me enteré que están pasando por un momento difícil y solo quería saber si puedo ayudar en algo. Hubo un silencio del otro lado. Después la mujer, con voz cansada, respondió, Señor Aguilar, con todo respeto, usted es la última persona que Emiliano quiere que sepa de sus problemas. Por favor no vuelva a llamar a este número. Y colgó. Pepe se quedó ahí parado con el teléfono en la mano, completamente destrozado. Don Esteban puso una mano en su hombro. Lo siento, patrón. Pepe simplemente negó con la cabeza. Ya ni siquiera me odia él directamente. Ahora la gente que lo rodea me odia en su nombre. Diciembre llegó de nuevo con preparativos navideños. Pero este año había algo diferente en Pepe. Había una resignación que no estaba antes. Una aceptación dolorosa pero real de que tal vez Emiliano nunca volvería, nunca perdonaría, nunca daría esa segunda oportunidad que Pepe tanto anhelaba. Durante la cena de Nochebuena, rodeado de su familia y amigos, Pepe alzó su copa para brindar. Agradeció por la familia presente, por la salud, por las bendiciones. Y después agregó algo que hizo que todos los que sabíamos la historia completa sintiéramos un nudo en la garganta. Y brindo también por los ausentes. Por los que no están aquí pero que llevamos en el corazón. Por los errores que cometimos y las lecciones que aprendimos. Por el perdón que buscamos y que tal vez nunca encontremos, pero que seguimos mereciendo buscar. Annelies tenía lágrimas en los ojos. Los niños no entendían completamente, pero sabían que su papá hablaba de algo profundo. Todos brindaron en silencio. Y esa noche, Pepe no salió al jardín a llamar a Emiliano. Por primera vez en años, no lo hizo. Y esa ausencia de llamada dolía más que todas las llamadas sin respuesta anteriores. Enero de 2017 comenzó con cambios en mi vida personal. Roberto me llamó desde Zacatecas para decirme que se iba a casar. Que quería que yo estuviera ahí, que caminara con él al altar, que fuera parte de ese momento importante. Lloré de felicidad cuando me dio la noticia. Pedí permiso a la familia Aguilar para viajar a México en marzo para la boda. Annelies y Pepe no solo me dieron permiso, sino que Pepe insistió en pagarme el vuelo como regalo. Usted merece estar con su familia en los momentos importantes, Rosa Elena. No cometa mis errores. Febrero trajo mi última semana trabajando en la casa de los Aguilar. Había decidido regresar a México permanentemente. Quería estar cerca de Roberto, de mi hija, de mis nietos que estaban creciendo sin conocerme bien. Había pasado suficiente tiempo criando familias ajenas. Era momento de estar con la mía, aunque fuera tarde. La decisión fue difícil porque había llegado a querer genuinamente a esta familia, pero sabía que era lo correcto. Cuando le comuniqué mi decisión a Pepe, él me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. La voy a extrañar, Rosa Elena. Usted fue más que una empleada. Fue una amiga, una confidente. Fue alguien que entendió mi dolor sin juzgarme. Le agradecí por todo, por la generosidad, por la confianza, por permitirme ser testigo de su humanidad detrás de la fama. Él me abrazó como se abraza a familia. Cuide a su hijo. Esté presente. No deje que el orgullo o el pasado les roben el futuro. Mi último día en la casa, Pepe me llamó a su estudio. Me entregó un sobre grueso.
Adentro había una carta escrita a mano y un cheque generoso, mucho más de lo que me correspondía. La carta decía cosas hermosas sobre mi trabajo, mi dedicación, pero sobre todo sobre las conversaciones que habíamos tenido, sobre cómo mi historia con Roberto le había dado perspectiva sobre la suya con Emiliano. Al final de la carta escribió: usted pudo reparar lo que se rompió con su hijo. Yo probablemente nunca podré. Pero me da esperanza saber que a veces, cuando ambas partes lo intentan, los puentes se pueden reconstruir. Gracias por mostrarme que es posible, aunque en mi caso no lo sea. Esa noche, mi última noche en la casa, no pude dormir. Caminé por los pasillos silenciosos recordando los 2 años que había pasado ahí. Pasé frente al cuarto de Emiliano, todavía cerrado, todavía congelado en el tiempo. Me detuve frente a la puerta y susurré hacia adentro. Ojalá algún día puedas perdonarlo. Él lo necesita. Y tú también. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sabía que nadie más lo diría. Tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta aunque Emiliano nunca lo escuchara. A la mañana siguiente, toda la familia se reunió para despedirme. Annelies me regaló un rosario de plata que había pertenecido a su abuela. Los niños me hicieron dibujos y cartas. Leonardo me abrazó y me dijo que había sido como una segunda abuela para ellos. Ángela lloró, cosa rara en ella que siempre era tan fuerte. Don Esteban me llevó al aeropuerto. Durante el camino me contó que Pepe le había dicho esa mañana que perder a buenos empleados era difícil, pero perder a buenas personas era peor. Que yo era de las buenas personas. Han pasado 9 años desde que dejé la casa de los Aguilar. Ahora es 2026 y tengo 68 años. Vivo en un departamento pequeño en Zacatecas, cerca de Roberto y su familia. Tengo 3 nietos que veo cada semana. Mi relación con Roberto no es perfecta, todavía hay cicatrices, pero hay amor, hay presencia, hay conversación. Aprendimos a construir algo nuevo sobre lo que se rompió. Hace unas semanas vi las noticias sobre Emiliano Aguilar. Los escándalos públicos con su familia habían escalado. Peleas en redes sociales, acusaciones mutuas, la dinastía Aguilar expuesta en su momento más vulnerable. Vi entrevistas donde Pepe, ahora con más canas, más arrugas, más cansancio en los ojos, hablaba sobre su hijo con una honestidad brutal. Admitía sus errores, reconocía su ausencia, pero también dejaba claro que había intentado reparar, que había extendido la mano 1000 veces solo para que se la rechazaran. Vi videos de Emiliano respondiendo con más rabia, más dolor, más resentimiento. Y entendí algo que tal vez no entendía cuando trabajaba en esa casa. Que algunas heridas son tan profundas que ni siquiera el amor puede sanarlas completamente. Que puedes hacer todo bien después de haber hecho todo mal, y aún así no es suficiente. Que el tiempo perdido nunca se recupera, solo se llora. Pensé en llamar a Pepe, mandarle un mensaje de apoyo, pero decidí no hacerlo. Nuestra conexión fue real pero pertenece a otro tiempo, a otro lugar. En cambio, hice algo diferente. Saqué la carta que Pepe me escribió hace 9 años y la leí de nuevo. Y después saqué papel y escribí mi propia carta. No para Pepe, sino para mí misma. Una carta donde reconocía mis errores como madre, donde agradecía la segunda oportunidad que Roberto me dio, donde me perdonaba por no haber sido perfecta. Porque eso aprendí en esa casa, viendo a Pepe Aguilar destrozarse por un hijo que no lo perdonaba, que todos cometemos errores. Que la paternidad no viene con manual. Que a veces damos lo mejor que tenemos y aún así no es suficiente. Que la culpa puede consumirte si la dejas. Y que el perdón, tanto el que das como el que recibes, es un regalo que no se puede forzar. Esta tarde, mientras escribo estas últimas palabras en mi libreta vieja, pienso en Pepe. Me pregunto si finalmente encontró paz, si logró reconciliarse con Emiliano, si conoció a su nieta Aislinn.
Quiero creer que sí, pero sé que probablemente no. Algunas historias no tienen finales felices. Algunas heridas sangran para siempre. Pero también pienso en algo que Pepe me dijo una vez: el amor verdadero no necesita ser correspondido para ser real. Él amaba a Emiliano incondicionalmente, aunque Emiliano lo odiara. Y ese amor, aunque doloroso, aunque no retribuido, aunque inútil en apariencia, era lo más real que había en esa casa de perfección y fama. Pepe Aguilar le cantó al amor, a México, a la familia, a las raíces. Llenó estadios con su voz. Ganó premios. Construyó una dinastía. Pero el hijo que más necesitaba escucharlo nunca estuvo ahí para oírlo. Y a veces pienso que esa es la tragedia más grande, no que nos falten palabras, sino que nos falten oídos dispuestos a escucharlas. Cierro esta libreta sabiendo que conté una historia que nadie más podía contar. La historia del hombre detrás del cantante. Del padre quebrado detrás del ídolo perfecto. Del ser humano real detrás de la dinastía Aguilar. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propias ausencias, en tus propios errores, en las personas que dejaste atrás persiguiendo sueños o sobrevivencia, entonces cumplió su propósito. Porque al final, todos somos Pepe. Todos somos Emiliano. Todos somos Rosa Elena. Todos cargamos culpas y dolores que nadie ve. Y todos merecemos, aunque no siempre lo recibamos, una segunda oportunidad.